Walter era un niño de una familia pobre de Chicago que le encantaba dibujar, aunque dicen que al principio no era tan bueno. Cuando tenía más o menos 9 años, su padre enfermó de fiebre tifoidea y esto obligó a la familia a mudarse de Chicago a Kansas City. Y también obligó a que Walter y su hermano consiguieran un trabajo para solventar la situación económica que vivía su familia. Entonces Walter y su hermano se dedicaban a repartir periódicos. Más o menos en esas épocas estalló la Primera Guerra Mundial. Y puedo imaginarme que Walter, en medio de este ambiente de caos y sobre todo con el contacto con las historias, con las portadas de los diarios, empezó a pensar que debería de haber maneras de contar las historias mejor. Y sobre todo por su pasión por dibujar, se le ocurrió pues contarla con dibujos. Tenía una gran ilusión de contar las historias de manera más feliz, de manera más optimista, de manera más divertida. Entonces le nació el sueño de dedicarse a contar historias con finales felices. Hoy este niño Walter es recordado como Walt Disney, un magnífico emprendedor que en este ambiente de caos, de incertidumbre, de muchos problemas, aprovechó para una gran innovación, para encontrar un sueño que se volvería el proyecto de su vida. Todos sabemos quién es Walt Disney hoy y tal vez no nos imaginamos la situación de problemas en donde surgió esta gran innovación. Es impresionante ver cómo el ser humano en estos espacios de caos, de desorden, de complicaciones, de grandes problemas, reluce y saca esta capacidad genial de responder a los problemas. Cuando momentos de gran crisis obligan al ser humano a responder y dar soluciones. Por ejemplo, en el siglo XIV, con la peste negra, que es la pandemia más fuerte o más letal que ha enfrentado la humanidad, que cobró la vida de 200 millones de personas. Esto significaba una tercera parte de la población total de Europa. Es como si una de cada 3 personas que conoces de repente enfermara y muriera. Imagínate el ambiente de caos, de muerte, y sin saberlo, en ese ambiente complicado se estaba gestando, se estaba preparando el terreno para el movimiento cultural, artístico, de pensamiento que hoy conocemos como el Renacimiento. Las obras de Dante Alighieri, los inventos de Leonardo da Vinci, las obras de Miguel Ángel, las obras también de William Shakespeare. La gran corriente humanista, el movimiento artístico del Renacimiento se comenzó a gestar por diferentes causas, obviamente, pero dentro de este ambiente de la peste negra que le arrebató la vida a millones de personas. ¿Qué pasa? ¿Por qué en ambientes de crisis puede haber cosas tan buenas también? También, si revisamos la historia de diferentes empresas que hoy son líderes en su sector, o que son las empresas que más presentes tenemos, o los grandes casos de éxito, si nos ponemos a revisar sus historias, nos daremos cuenta que la mayoría comenzó una época de crisis, o de recesión económica, o de gran caos. Por ejemplo, Uber, Airbnb, WhatsApp, las 3 surgieron justo después de la crisis financiera de 2008. Microsoft, que todos conocemos a Bill Gates, nació después de la crisis de 1973. Y la empresa del mismo Disney, durante la Gran Depresión en 1920. Bueno, en los 20. Entonces, ¿qué hicieron bien? ¿Qué pasa? Muchas veces y mucha gente cuando habla de emprendimiento cree que es una facultad o una oportunidad para un grupo de iluminados que tienen grandes ideas, que tienen una capacidad creativa muy grande, o que son gente que conoce a la perfección cierto tipo de industria y entonces es capaz de proponer sus soluciones. Y es una mentira. Ser emprendedor es más bien un rasgo, una característica que se puede desarrollar. Ser emprendedor es disponerse a iniciar algo, a dar solución a algo, a empezar una aventura, a emprender una aventura. Y si volvemos a revisar las historias de los fundadores de estas grandes empresas, podemos darnos cuenta de algo que tienen en común, y es esta habilidad de, en medio de la crisis, en medio de todos los problemas, detectar oportunidades. Detectar oportunidades donde todos ven únicamente problemas y entonces presentar sus soluciones. Por eso hoy quiero hablarte del caos para entenderlo, tratar de descifrarlo y aprovecharlo para desarrollar una serie de habilidades que te pueden dar esa visión emprendedora
para proponer tus soluciones y para cambiar el rumbo, para aprovechar este momento de crisis y sobre todo para cambiar la perspectiva. Y siempre que haya problemas, sepamos detectar y estar sensibles a nuevas oportunidades. Te voy a hablar de 4 grandes cambios que provoca el caos y 4 grandes habilidades que puedes desarrollar a partir de estos cambios. El caos lo explican los griegos como lo impredecible. Y la primer cosa que causa este caos impredecible, el primer cambio, es que rompe con toda comodidad. El psicólogo Carl Rogers decía que el ser humano es una unidad perfecta, una organización que busca la estabilidad. Es bastante lógico, es una característica del ser humano buscar entornos que le permitan, entornos estables que le permitan desarrollarse, que le permitan estar en paz, tranquilo. Y esto hace que nuestra mente, naturalmente, cuando estamos contentos o satisfechos con lo que estamos haciendo, deseemos que las cosas permanezcan tal cual están. Y bueno, el problema de esta respuesta psicológica, que es buena y natural, es que a veces podemos caer en comodidad y entonces quedarnos siempre en esa estabilidad. Hoy corremos el gran riesgo, incluso en tiempos de coronavirus, de caer en esta comodidad. Te aseguro que después de casi 70 días de haber empezado la cuarentena, la estás viviendo completamente diferente a cuando empezaban las noticias. Y al principio estábamos más preocupados por el número de muertos y por los casos de infección y por la situación en Europa y por los problemas alrededor. Pero hoy has caído en comodidad y posiblemente ya has creado una rutina en tu casa y ya no estás tan incómodo, sino que puedes seguir dejando o quitando la importancia a los problemas de afuera. Por eso, ¿qué pasa cuando llega el caos? Sacude todo y cambia completamente con ese entorno de estabilidad. Y naturalmente el ser humano, como cualquier ser vivo, entra en un estado natural de alerta, al detectar riesgos, paralizarse y detectar cómo salir y cómo protegerse. Y el caos puede dejarnos paralizados o puede invitarnos y exigirnos salir a dar respuesta. Para Walt Disney fue casi obvio y lógico que al enfermar su papá, él y su hermano tuvieran que salir a trabajar para conseguir dinero y comida para la familia. Así ha pasado con el coronavirus, llegó y percibíamos un sentido de urgencia de resolver los problemas. Sin embargo, es fácil caer en la comodidad y dejar de pensar en esos problemas de afuera. Por eso la primera habilidad que quiero proponerte es desarrollar ese sentido de urgencia. Saber que los problemas de fuera necesitan de ti para ser resueltos. Y tenemos que tener un sano sentido de urgencia de saber que urgen, que no podemos quedarnos sentados esperando que alguien más los resuelva. 2. El segundo gran cambio que genera el caos es que rompe con lo que está establecido. Este mismo deseo de estabilidad nos hace desear asumir completo control de las circunstancias alrededor de este entorno de estabilidad. Nos hace entender los procesos por los cuales llegamos a un resultado y hacerlos de manera repetida. Porque si ya llegamos a este lugar de esta manera, tratamos de seguir haciendo de esa manera porque pensamos naturalmente que vamos a llegar a este resultado. Ese control va generando estructuras, patrones mentales que te hacen establecer y dar por hecho que ciertas cosas se tienen que hacer así. Esto también pasa en diferentes organizaciones, en donde cuando están haciendo las cosas bien, creen que su solución es la solución perfecta, es la única manera de hacerlo y dejan de innovar, dejan de ser creativos, dejan de preguntarse ciertas cosas. El gran problema de lo establecido es que se sacrifica la creatividad y se sacrifica por buscar una utilidad. Por ejemplo, el mismo Walt Disney, años después, en 1920 consigue trabajo en el periódico Kansas City que de pequeño repartía y trabajaba como dibujante para ilustrar las historias que presentaba el periódico. Estando ahí, trató de presentar nuevas maneras de presentar esas historias, diferentes animaciones, diferentes dibujos. Sin embargo, dentro del periódico le dijeron que no había cabida para esas cosas, no había entrada, animaciones y caricaturas, que lo que los usuarios querían eran noticias serias.
Tanto fue que Disney tuvo que salir de ahí porque él estaba muy ilusionado con presentar con su manera de presentar estas historias. Y siguió buscando lugares donde lo único que pasó fue que le cerraron la puerta. Y fue en un gran momento de caos, de gran incertidumbre, la Gran Depresión, la gran crisis de Estados Unidos en los años 20, cuando Walt Disney, junto con su hermano, fundan el estudio de Disney y empiezan a concretar sus primeros éxitos al hilo. Fundan el estudio, crean a Oswald el Conejo y luego crean al famoso Mickey Mouse y empiezan a proponer sus programas y sus animaciones a estudios de televisión. Empiezan a llevar las animaciones a la televisión donde al principio creían que no tendrían cabida. Es muy normal que en tiempos normales, en un entorno estable, pues las ideas disruptivas o diferentes se juzguen innecesarias o absurdas. Era normal que en el periódico les pareciera cómo se tenía que hacer las cosas y descartaran esas ideas disruptivas. Pero cuando llega el caos, cuando se sacude todo, obliga a hacer preguntas, a ser curioso, a pensar si debemos hacer las cosas de manera diferente. Por eso, el caos es el mejor momento para innovar y esa es la segunda habilidad. Arriésgate a innovar. Es el mejor momento para presentar un proyecto. Podemos pensar que ciertas industrias o la vida misma es como un gran juego de mesa y el caos, en este juego de mesa van ganando ciertos jugadores y el caos llega como un terremoto, sacude el tablero, tira las fichas al piso. Y mientras los jugadores que van ganando se agachan para recuperar esas piezas y tratar de ponerlas exactamente como estaban para recuperar sus posiciones, el tablero cambia completamente. Y el juego que se estaba jugando es un juego completamente diferente. Esto da espacio a nuevos jugadores a desafiar, a presentar sus soluciones. Por eso hoy es el mejor momento para arriesgarte a innovar y recordar que tú puedes dar la solución a uno de los problemas que están afuera. Tercer gran cambio del caos. El caos cambia los problemas. Para que una empresa sea exitosa o tenga cabida en el mercado, tiene que haber un problema por resolver. Así que, si cambian los problemas o surgen nuevos, deben cambiar las empresas y surgir empresas nuevas. Hoy nos hemos dado cuenta cómo han cambiado diferentes cosas gracias al coronavirus. Walt Disney, años después de la Segunda Guerra Mundial, se vivía en Estados Unidos un ambiente un poco de caos por este conflicto entre el capitalismo y el comunismo y Estados Unidos y Rusia, y también un espíritu americano como muy nacionalista y muy tradicional de que somos los mejores, nosotros hemos ganado la guerra. Entonces se empezó a percatar de estos cambios en el ambiente y empezó Disney a proponer historias alrededor de este sentido americano. Y luego se fue dando cuenta que por la situación de tensión hacían falta pues lugares donde las familias se reunieran a divertirse. Y luego se dio cuenta que tenía unos personajes que podía ayudar a las familias a divertirse. Entonces empezó a diseñar un lugar donde las familias se reunieran a divertirse y fueran tratados como invitados de honor. Y conocía el problema, se involucró y entonces presentó sus famosos parques de diversiones. ¿Qué hizo bien Disney? Conocía el problema y le dio solución. Y pudo haber 1000 soluciones diferentes, pero él tenía una, era única, era suya, la propuso y convenció a todos. Ningún empresario, emprendedor tiene perfectamente desarrollado, pensado cómo va a ser su empresa corporativa en 100, 50 años. A Walt Disney, en los años 20, cuando fundaba el estudio, no tenía pensado que iba a crear un corporativo de entretenimiento dueño de parques de diversiones, de hoteles, de cruceros. Sin embargo, Walt Disney supo construir su empresa alrededor de diferentes problemas de la época. Iba estando cerca de sus usuarios, cerca de la gente a la que tenía que resolverle esos problemas y daba respuesta con sus soluciones. Por eso la tercera habilidad es conocer los problemas. Involúcrate, investiga, busca noticias, conoce a fondo los problemas. Muchas veces las empresas y los proyectos se estancan porque dejan de pensar en los problemas y en los usuarios a los que se le tiene que resolver esos problemas. 4. El caos cambia con las necesidades. Rompe primero con la comodidad, rompe con lo que está establecido, cambia los problemas en lo exterior y cambia las necesidades de los usuarios, de los individuos. Hoy es bastante lógico que no te importa la nueva película que va a salir en el cine porque ni siquiera podemos ir al cine, o el nuevo iPhone, o si vas a comprar un coche nuevo. Hoy lo que te importa es estar sano, que tu familia esté sana, que los sistemas de salud no se vean superados y que se encuentre una vacuna rápido para salir del encierro. Tus necesidades han cambiado y este cambio de necesidades
hace que la comunidad entera, que la humanidad entera, al ser un problema de caso global, quite la vista de productos accesorios que tienen cabida en un ambiente de estabilidad y nos hacen poner los ojos en problemas esenciales que afectan a la mayoría. Entonces, esa conciencia colectiva da oportunidad a que más gente se sume a ideas innovadoras, porque todos estamos conscientes de que hay gente que trabaja en la informalidad que va a necesitar nuevas fuentes de empleo. Y entonces todos nos reunimos para dar una solución. Esta conciencia colectiva nos lleva a la cuarta habilidad y es hacer equipo, buscar gente que se sume a tus ideas. Es momento de hablar de tus soluciones, hablar de los problemas y aprovechar esa conciencia que hay, que hoy podemos identificar diferentes problemas a los que antes no les poníamos mucha atención. Gracias al caos, gracias al ambiente de crisis, le hemos puesto atención a problemas que antes no le poníamos atención. Entonces, es momento para tener nuevos clientes, para buscar aliados o socios o gente que se involucre en tu proyecto y te ayude a darle solución a ese problema único. Entonces, a manera de resumen, 1. El caos rompe con la comodidad, por eso lucha contra la comodidad, aun cuando vengan momentos de estabilidad. Lucha contra la comodidad y desarrolla ese sentido de urgencia que te haga pensar que los problemas necesitan ser resueltos por ti. 2. El caos rompe con lo establecido, por eso es importante, arriésgate a innovar. Es momento de empezar, presente ese proyecto, esa solución que has estado pensando. 3. Conoce los problemas. El caos cambia los problemas y todo el tiempo estamos viendo cambios, por eso es importante estar involucrado, conocer a fondo los problemas, buscar noticias, buscar opiniones de expertos, estar cerca, involucrado en los problemas para darle solución. 4. El caos cambia las necesidades. Por eso es importante hacer equipo, conocer también esas necesidades y buscar ganar aliados, aprovechar la conciencia colectiva que ha generado el caos para sumar gente a tu proyecto y enriquecer la solución, porque solos nunca vamos a poder. Los cambios no se dan en automático, la historia no cambió en automático, los momentos de caos no se acabaron en automático. Grandes hombres tomaron la responsabilidad y se comprometieron con esos problemas y le dieron solución. Walt Disney no se quedó sentado esperando que alguien solucionara sus problemas o se quedó sentado hasta que alguien aceptara sus soluciones, sino que luchó, se comprometió con el problema. Es indudable la cultura que él creó dentro de su empresa y alrededor de ella, de salir a buscar los problemas, de siempre estar innovando. Y es un rasgo, una característica que tú puedes desarrollar. Hoy, en momentos de gran crisis, de grandes problemas, nos toca a mí y a ti salir a dar respuesta a esos grandes problemas. Walt Disney decía que es muy divertido hacer lo imposible. Hoy nos toca hacer lo imposible, lo que parece imposible, para que tu historia, las soluciones que vas a presentar hoy se estén platicando en 10, 15, 20 años. Te animo mucho a buscar ese problema que resuene en tu corazón y comprometerte con él. Comprometerte y buscar dar soluciones, sumar gente a tu proyecto para cambiar eso que no nos gusta. Muchas gracias.